Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En esta ocasión procederé a explicarles cómo funciona el pasado simple en inglés y cuál es la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular. A la izquierda de la pantalla tenemos un listado de 4 verbos que escogí: walk, study, jump, play. Estos 4 verbos tienen una terminación ed. Significa que el verbo es regular. ¿Cuál sería entonces una definición de verbo regular? Es todo aquel verbo que al pasarlo del presente al pasado simplemente le agregamos la terminación ed. Y una pequeña excepción es el caso de study, que al terminar en y y estar precedido por una consonante, procedemos a cambiar esta y por una i y luego agregamos la ed. Vamos a ver la derecha de la pantalla en donde podemos leer verbos irregulares. ¿Qué es un verbo irregular? Es todo aquel verbo que cuando lo pasamos de presente al pasado, su forma varía bastante. En el caso de read, se pronuncia read, pero gramaticalmente se mantiene igual. En el caso de go, el pasado es went, se modifica bastante. En el caso de write, su pasado es wrote, el único cambio que sufre es cambiar la i por una o. Y en el caso de speak, su pasado es spoke. Cambiamos la E y la A por una O y al final agregamos una E. Entonces el cambio que sufre también es significativo. Un aspecto importante a tomar en consideración es que una vez que hemos logrado memorizar el pasado simple de cada verbo, este verbo en pasado nos va a funcionar para todas las personas, a diferencia del español. En el caso de que quisiera decir yo escribí o nosotros escribimos, ambas oraciones emplearían el verbo wrote como el pasado y solamente procederíamos a cambiar la persona. Vamos a leer las siguientes oraciones. She wrote 2 novels. Ella escribió 2 novelas. Kevin talked to me for 2 hours. Kevin me habló por 2 horas. We studied together yesterday afternoon. Estudiamos juntos ayer por la tarde. We read the newspaper in the morning. Leímos el periódico en la mañana. I went to the supermarket last night. Fui al supermercado ayer en la noche. You spoke English, Italian and Japanese. Hablaste inglés, italiano y japonés. Podemos notar que la primera oración posee un verbo irregular. La segunda, un verbo regular. ¿Cómo lo identifico? Porque termina en ed. La tercera también es un verbo regular, porque termina en ed. Y en el caso específico de study, como lo mencionamos previamente, tomamos la y la sustituimos por i. En la cuarta oración tenemos un verbo irregular, que en el caso de read se mantiene igual, tanto en el presente como en el pasado, pero su pronunciación se modifica. Pasa de read a pronunciarse read. En la quinta oración tenemos went, que es el pasado de go, es decir, cambió mucho, es un verbo irregular. Y en la última oración, que podemos leer spoke, su presente es speak, también es un verbo irregular. Ahora procederemos a hablar sobre las oraciones negativas. ¿Cómo digo que yo no hice algo en el pasado? Que no comí o que no me levanté o que no escuché música. Dice negative sentences, regular verbs y irregular verbs. Tenemos el caso de los verbos regulares en donde procedemos a agregar a la oración did not y luego el verbo. Pero es muy importante que el verbo esté en presente, porque ya el auxiliar did se encarga de decirme que esa oración está en negativo. Entonces, si yo digo Kevin talked for 2 hours, Kevin habló por 2 horas, y ahora quiero decir que en realidad no lo hizo, vamos a decir Kevin did not talk, verbo en presente, for 2 hours. En el caso de los verbos irregulares, aplicamos la misma regla. Agregamos did not y luego el verbo en presente. She wrote 2 novels. Ahora queremos decir que ella no escribió 2 novelas. Entonces queda she did not write 2 novels y el verbo en presente.
¿Cómo hacemos con las preguntas? Que son los que tenemos acá abajo. Tanto con el verbo regular como con el verbo irregular se aplica de la misma forma. Procedemos a poner primero el auxiliar did, luego la persona y a continuación el verbo de nuevo en presente. ¿Por qué en presente? Porque ya did nos indica que esa pregunta está en pasado. Did Kevin talk for 2 hours? ¿Kevin habló 2 horas? Did she write 2 novels? ¿Ella escribió 2 novelas? ¿Cuáles serían las posibles respuestas? Como son las llamadas yes-no questions, es decir, preguntas en las que se espera que la respuesta sea sí o no, entonces queda yes, he did, y en su negativo, no, he didn't. Al igual en la pregunta con las novelas, en la que también respondemos yes, she did o no, she didn't. Espero que esta explicación les haya sido de ayuda y nos vemos pronto.